Palabra de Dios en Santiago capítulo 5 versículos del 13 al 20. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Señor, gracias por darnos la oportunidad de cantarte a ti y ver tu palabra plasmada en estas letras que nos dirigen a tus pies. Cuando te decimos santo, cuando te decimos rey, cuando entendemos que Jesucristo nuestro Señor es nuestra paz, entendiendo tu trascendencia y nuestra futileza, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de cantarte. Ahora ayúdanos a adorarte escuchando tu palabra, Señor. Por favor, ayúdenos, y te ruego, Espíritu Santo, que ayude la mente de mis hermanos. Ayúdame a mí en la comunicación de tu palabra, para tu gloria, para la humillación de los hombres y para la exaltación de tu nombre. Por favor, Señor. También en otros lugares de Venezuela están otros hermanos predicando tu palabra, Señor. Por favor, asiste a Darwis en Barquisimeto. Asiste, Señor, a Andrés en San Felipe. Asiste también, Señor, a Henry en Cagua. Por favor, Señor, glorifícate a través de la predicación de tu palabra y trae a salvación a pecadores. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en la recta final con el estudio de nuestra epístola de Santiago. Estamos en la recta final. Hemos hecho el esfuerzo de sacarle el mejor provecho a esta epístola. Sin embargo, entiendo que aún hay mucho que decir de las palabras de Santiago inspiradas por el Espíritu Santo. Pero hemos hecho el esfuerzo. Hemos hecho el esfuerzo de sacarle el mejor provecho. Hemos tocado también muchos temas, pero fundamentalmente se ha tratado la cuestión de la consistencia en la fe. Si decimos que somos cristianos, debemos vivir como cristianos, como tal. La ética cristiana se desborda en cada oración de esta carta. Pero ya estamos finalizando. Lo que acabamos de leer es la última sección de nuestro pasaje. Para finalizar su carta, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, vuelve al tema con que comenzó. Un tema que ha sido un tema importante para Santiago, pues era la realidad de estos hermanos, las pruebas, las aflicciones. Pero esta vez Santiago le da más énfasis a uno de los mandamientos que le dio inicialmente. Le da más énfasis a la oración en esta última sección. Hace 2 semanas vimos cómo los ricos oprimían a los hermanos pobres. Le retenían la paga diaria. Recuerden que se pagaba diariamente. Los llevaban a los tribunales. Los ricos, con tal de vivir su vida de derroches y excesos, vidas centradas en sus vanidades, ellos hacían cualquier cosa, incluso oprimir a los débiles. Movían influencias.
compraban la justicia con tal de salir ilesos en sus fechorías, y el pobre no le hacía resistencia. Y la semana pasada vimos cómo Santiago, después de dirigirse a los ricos, les habla a aquellos que habían sido afligidos por el pecado de los ricos. Muchos de los que habían sido afectados por los ricos eran creyentes. Dice el versículo 7, justamente después que le habla a los ricos: por tanto, hermanos. Es decir, que muchos de los afectados por los ricos eran creyentes. Y en ese contexto de sufrimiento, de impotencia y ansiedad, en ese contexto en el que se sentían los hermanos de incapacidad y tristeza, le llama a algo que para muchos sería una irresponsabilidad e indolencia de parte de Santiago. ¿A qué le llama Santiago a estos hermanos? Les llama a la paciencia. A la paciencia. Les llama que sean pacientes. Ser pacientes, aguardando la venida del Señor. Aprendíamos que podemos ser pacientes porque tenemos una esperanza. El Señor regresará y ordenará todas las cosas. Él juzgará con justo juicio y velará por nuestra causa. El Espíritu Santo nos enseña que en medio del sufrimiento no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza. Hay algo que esperamos, que es ciertísimo, es segurísimo: Cristo viene, Cristo vendrá. Pero Santiago sabe que en medio del sufrimiento, eso de esperar con paciencia no se nos da muy bien. Él sabe eso. Esperar con paciencia en el sufrimiento, a nosotros no se nos da muy bien. Nos cuesta ser pacientes. Nos cuesta esperar con piedad. Nos cuesta atravesar las pruebas y las aflicciones piadosamente. Nos cuesta. Él sabe que tendemos a quejarnos los unos contra los otros. Sabe que tendemos a murmurar de nuestros hermanos. Y no solo eso, sino que ante la presión tratamos de exagerar los acontecimientos y pretendemos usar cualquier recurso para hacer valer nuestras palabras. Queremos que nos crean en medio de la aflicción. Queremos que se nos tome en serio y que vean que es verdad lo que nosotros estamos diciendo. Y más cuando somos llevados a tribunales. Queremos que nos crean. Y posiblemente, tal como pasó con estos hermanos, terminamos jurando y jurando livianamente. Nos volvemos fáciles al usar el nombre de Dios, ligeros, y acabamos pecando. Usamos el nombre de Dios en vano. Aún somos tentados en medio de la aflicción a tomar la venganza por nuestros propios medios, por nosotros mismos. Queremos vengarnos nosotros. No es necesario estar jurando para darle credibilidad a nuestras palabras, dice Santiago. Nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Nuestras palabras deben ser firmes por temor a Dios. Como bien dice un amigo, y eso es una verdad que entiendo que la Biblia enseña, un hombre es su palabra, dice él. Es decir, que lo que tú dices, eso es. No es necesario estar jurando y jurando. Hay que ser pacientes. Aprendimos la semana pasada. Hay que ser pacientes. El interés de Santiago en que nosotros seamos pacientes es tal que nos da ilustraciones para que veamos cómo otros padecieron y descansaron en el Señor. Esas ilustraciones que nos dio Santiago nos motivan a ser como el labrador. Sí, nos dice, vean el labrador, sean como el labrador. También nos motiva a ver el ejemplo de los santos profetas que hablaron en el nombre de Dios. Y también nos da otro ejemplo de un hombre
que se le dedicó todo un libro. Y ese fue Job. También nos dice Santiago, para motivarnos a la paciencia, lo que el sufrimiento es para el cristiano, para los que están en Cristo. Debo recordar estas palabras hermosas que dice el versículo 11 del capítulo 5. He aquí tenemos por bienaventurados a quienes, a los que sufren. Enseña que Dios muestra su compasión, su misericordia también a través del sufrimiento, a través de las aflicciones. Así que debemos afirmar nuestros corazones, sabiendo que la venida del Señor se acerca y debemos ser pacientes. Tenemos ejemplo. Seamos pacientes, que el Señor tiene cuidado de nosotros y vendrá pronto. Hasta la semana pasada vimos eso. Y debemos ver este pasaje así, de la siguiente manera. Cuando Pablo nos da recomendaciones acerca de la paciencia, nos da las recomendaciones de una manera negativa. Es decir, él nos dice qué no debemos hacer cuando estamos trabajando en la paciencia. No se quejen, no juren deliberadamente, no juren superficialmente. Él nos dice, mientras ejercitan la paciencia, no juren y no murmuren entre ustedes. No tomen la venganza por ustedes mismos. Eso nos lo dice Santiago. Negativamente, no hagan esto. Ahora Santiago nos va a enseñar qué hacer en medio de ejercitar nuestra paciencia hasta que el Señor venga. ¿Qué hacer mientras aguardamos con paciencia? Y su punto y tema principal en toda esta sección es la oración. Importante. Su punto y tema principal en toda esta sección al finalizar es la oración. Mientras esperan con paciencia, oren. Oren. Mientras esperan con paciencia, oren. ¿Y cómo sabe Santiago? Como él entiende que ese tiempo de ejercitar la paciencia hasta que el Señor venga se puede extender, de manera que, esperando con paciencia, seamos sometidos a diferentes providencias de Dios, les describe cuándo y cómo debemos orar. En la aflicción, oren. En la alegría, canten alabanzas. En la enfermedad, llamen a los ancianos. ¿Para qué? Oren. ¿Hay alguna diferencia entre ustedes? ¿Hay problemas interpersonales? Oren los unos por los otros. ¿Pecaron? Oren. Santiago le llama a que en todo tiempo deben ser fieles, mis hermanos. Y por eso que el sermón lo he titulado Fieles en todo tiempo. Santiago le llama a que en todo momento deben ser fieles. En la aflicción y en la bonanza, en tiempos de sosiego, el Señor debe ser nuestra prioridad. ¿Ok? Debemos encomendarnos a Él y dedicarles todas las providencias que nos vienen en su soberanía. Dedicárselas a Él. Entonces quizás estos hermanos le dicen a Santiago, ok, Santiago, no debo quejarme ni jurar livianamente mientras espero, pero ¿qué debo hacer? Ok. Positivamente Santiago entonces le dice, ora en tus aflicciones y alaba al Señor con cantos en tus alegrías. Nuestra prioridad es siempre estar a los pies de Cristo. Mi amado hermano, nuestra prioridad es siempre ser fieles al Señor en cualquier circunstancia, en todo tiempo. No hay excusa para pecar, en la alegría o en la felicidad o en la tristeza. A veces los cristianos pueden pensar que se necesita hacer grandes cosas para poder tratar con las aflicciones. Sí, se inventan un poco de cosas extrañas, un mundo paralelo. Para salir de los problemas, para salir de las aflicciones, para salir de las necesidades que vienen a nuestra vida. Cuando lo que realmente necesitamos es la sencillez del Evangelio, mi hermano. La sencillez del Evangelio. Yo diría que uno de los males de la iglesia actual es que han perdido su fe en los medios de gracia que Dios instituyó en su palabra, entre los cuales está la oración. Todos de alguna manera hemos usado los medios de gracia, y es posible que algunos piensen
que necesitamos algo más que los medios de gracia. En cambio, mi amado hermano, Dios nos llama a confiar en Él con lo que Él instituyó. En lo que Él instituyó. Los medios de gracia son pocos. Pueden sonar sencillos, pero son poderosos en Dios. Por eso que orar no es simplemente algo opcional, es lo fundamental. Es lo fundamental. Dice Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Dividiremos este pasaje en varios sermones, esta sección en varios sermones. Hoy quisiese dedicarme solamente al versículo 13. Y el versículo 13 lo vamos a dividir como está dividido naturalmente, en las dos preguntas y las dos respuestas. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Ese es nuestro primer encabezado. El segundo encabezado, ¿está alguno afligido entre vosotros? Alegre entre vosotros. Cante alabanzas. Vamos entonces con nuestro primer encabezado. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Debo considerar, en primer lugar, la manera como Santiago da estas exhortaciones. Él lo hace por medio de preguntas. Y todos sabemos que uno de los recursos para apelar a las conciencias es poniéndonos a pensar. Es poniéndonos a pensar, haciéndonos preguntas, apelan a nuestra conciencia. El autor pudo haber dicho todo esto en una afirmación. Si está alguno afligido, haga oración. Si está alguno alegre, cante alabanzas. Y ya. Sin embargo, el autor una vez más usa recursos retóricos para apelar a la conciencia de sus oyentes y persuadirlos desde su razón a cumplir la orden que les da. Santiago los lleva a considerar su condición para luego decirles qué hacer en su condición. Él quiere que consideren en la condición en la que están para luego decirles qué hacer en su condición. Sin duda, estas preguntas llevan a un autoexamen para saber en qué posición nosotros estamos y qué debemos hacer en esa condición. ¿Estamos alegres o tristes? Es como que está alguno triste entre nosotros y empezamos a pensar quién está triste entre nosotros. Yo estoy triste entre nosotros. ¿Está alguno afligido? ¿Quién está afligido entre nosotros? Y empezamos a mover nuestra mente. De esa manera Santiago capta a toda la audiencia y les informa en el hecho de ser paciente. Le da información, qué hacer. Importante, por toda la del medio. Mi amado hermano, sea que estés triste o alegre, debe ser fiel, ¿ok? Nuestra fidelidad a Dios no debe depender de nuestro estado de ánimo. ¿Y cuánto nos pasa eso, verdad? Nuestra fidelidad a Dios depende de nuestro estado. Hoy estoy fino, es que todo bien. Estoy triste, bueno, no, es que estoy triste. Y empezamos a pecar contra el Señor de muchas maneras. De muchas maneras. No debe depender nuestra fidelidad a Dios de nuestro estado de ánimo. Cuando estamos afligidos, creemos que es lo peor que nos está pasando, la peor de las aflicciones. Y si estamos gozosos, tendemos a olvidarnos del dador de toda buena dádiva. Nos vamos a alguno de los dos extremos. Mi amado hermano, hay algo que hacer, sea cual sea tu condición. No hay momento para dejar de un lado nuestras prioridades, ¿ok? Así que, mi amado hermano, es tiempo que nos examinemos. Hermano, mi hermana, escúchame bien. Es tiempo que nos examinemos, ¿ok? Es tiempo que nos examinemos. ¿Estamos en aflicción o estamos alegres? ¿Estamos en aflicción o estamos alegres? Si estás en aflicción, mi amado hermano, si hay alguno entre vosotros afligido, Santiago dice, ora. Por eso decíamos que el tema de esta sección es la oración y es el tema central. Y este
pasaje nos habla específicamente de nuestra oración individual, nuestra oración personal. Entonces nos dice que oremos en la aflicción. ¿Está alguno triste? ¿En situación difícil? ¿En providencias oscuras? ¿Alguno está en calamidades? ¿Está alguno afligido? Cuando evaluamos esta palabra aflicción, vemos que es una palabra muy amplia, muy amplia. Y al ver la amplitud de esta palabra, aflicción me refiero, no puedo dejar de recordar aquella frase que nos dice Santiago al inicio de la epístola. Tened sumo gozo cuando estéis en ¿qué? Diversas pruebas. Diversas pruebas. Dice el inicio de la epístola. Son diversas las aflicciones que pueden afectarnos. Puede incluir problemas por causa del evangelio. Son amplias, una palabra muy amplia. Puede incluir problemas por causa del evangelio, persecución. Esas aflicciones pueden incluir problemas causados por hombres malos, por ladrones. Puede incluir problemas familiares, puede incluir problemas interpersonales, problemas laborales, problemas económicos. Esas aflicciones pueden involucrar e incluir desastres aún naturales. Estamos afligidos por desastres naturales, por enfermedad, por muerte de seres queridos. Todo esto está incluido en el término afligido. ¿Está alguno afligido? Entonces, siendo el significado de esta frase tan amplia, seguramente había una buena cantidad de personas que se sentían identificados. Alguno estaba pasando por algo. Había una buena cantidad de personas identificadas con esta frase. Diversas pruebas, diversas aflicciones, de diversos tipos, de diversos gustos y colores. Son muchas, son variadas. Las pruebas que nos afligen, que nos desaniman, que nos entristecen, son variadas. Diversas pruebas. Si son muchas, si son variadas, si nos manda a tener sumo gozo en las diversas pruebas, y la prueba tiene y las aflicciones tienen un propósito santificador en nuestra vida, entonces quiere decir que la vida cristiana no está eximida de las aflicciones. Al contrario, Dios nos hace pasar por aflicciones. Dios no nos dice que nos quitará las aflicciones. Él nos dice cómo abordar las aflicciones. ¿Ven la diferencia? Nos dice cómo abordar esas aflicciones, esas pruebas. Las circunstancias de la vida, buenas o malas, Dios nos dice cómo abordarlas. Él nos enseña cómo soportar las aflicciones piadosamente. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debemos hacer en esa condición? Debemos reconocer, mi amado hermano, como lo he mencionado otras veces, estudiando esta carta, que cuando nosotros somos afligidos, cuando estamos en una condición de aflicción, es una condición en la que tendemos a reaccionar de una manera impía. ¿Sí? Tendemos ante la aflicción de reaccionar de una manera incrédula e insensata. Cuando viene la aflicción, nosotros nos consentimos demasiado. Sí, pobrecito yo. Somos demasiado indulgentes. Somos demasiado comprensivos con nosotros. Es que me está pasando algo muy difícil, hermano, entiéndeme. Oye, si tú pasaras por lo que yo estoy pasando. O somos demasiado indulgentes o nos consentimos mucho, o pasamos al otro extremo que empezamos a culpar a Dios por la situación que estamos pasando. Tendemos a afrontar las aflicciones de manera impía, incrédula, insensata. Y yo debo preguntarle, mi amado hermano, usted, ¿cuál es nuestra reacción en las dificultades? ¿Cuál es su reacción en las dificultades? ¿Buscas la causa de tus problemas en otro? ¿Decaes de tal manera que le atribuyes despropósito en lo que estás pasando? ¿Te llenas de incredulidad para no aferrarte de las promesas de Dios? ¿Cómo tú asumes las dificultades? Santiago nos dice que hagamos oración en las dificultades, en la aflicción, en las pruebas.
haga oración. Pero debemos fijarnos en cómo está la forma del verbo hacer aquí. Lean el verbo 13 conmigo. El verso 13 conmigo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Debemos ver cómo está ese verbo hacer allí. Y está en plural o en singular. Singular. Haga oración. Santiago está dando una directriz al que está siendo afligido. Santiago en este pasaje no está llamando a la oración comunitaria. Está dando una directriz personal al que está siendo afligido. Oren por el afligido, les dice. No, le dice, tú que estás afligido, haz oración. ¿Acaso le dice Santiago, hagan oración por el que está afligido? No, está hablando directamente el que está siendo afectado por la aflicción. Ora. Le está diciendo al mismo que está pasando por la prueba que haga oración. Que vaya personal e íntimamente a los pies de Cristo a encontrar sosiego. Tú ve a los pies de Cristo a encontrar socorro en tu Señor. Mi amado hermano, Santiago le da una connotación individual acá. Es algo personal. Es un ejercicio de la fe que está pasando por la aflicción. De la persona que está pasando por la aflicción. Mi hermano, entonces ¿qué? La Biblia prohíbe que yo ore por mi hermano que está pasando por aflicción. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en este pasaje, en este versículo, Santiago está hablándole directamente al que está pasando por la aflicción. Íntima y personalmente, ve a Dios en oración. No espere que otro lo haga por ti. Es tu responsabilidad. Así podrás pasar esa aflicción con paciencia, soportarla hasta la venida del Señor. Y debemos decir que la palabra de Dios relaciona en muchos pasajes la aflicción con la oración. No solamente Santiago lo hace acá. Esto es un pensamiento divino. Dios relaciona la aflicción con la oración. De manera que nuestra respuesta ante la aflicción debe incluir la oración. La oración. Cuando nosotros hablamos que nuestra respuesta ante la aflicción debe ser la oración, no es el propósito de Santiago significar que debemos restringirnos al mero acto de orar. La oración, o mejor dicho, la cuestión es que la oración incluye el aspecto de nuestra confianza en Dios. Estamos ejerciendo a través de la oración, ejercitando nuestra confianza en el Señor en medio de esa situación. No es el interés de Santiago decirnos que hagamos una oración mecánica, mística, que nos sacará de la aflicción y de la tristeza inmediatamente. Bueno, estás afligido, siéntate unos 2 minutos, haz una oración ahí y eso está listo. Como algunos dicen que le llaman la oración fuerte al Espíritu Santo. No, ese no es el propósito. El acto de orar no es en sí mismo algo terapéutico o mágico. Santiago quiere significar que orar, cuando dice orar, él quiere significar con orar que dependamos de Dios y nos hagamos de sus promesas. Que confiemos en Él. Cuando Él dice, oren, te está diciendo, confía en Él. Santiago está diciendo que vayamos con nuestras cargas al Señor sabiendo que Él prometió estar con nosotros. De eso se trata cuando dice, haga oración. Haga oración. Hermano, debemos estar claros que puede ser que nosotros hagamos oración a Dios en medio de la aflicción y no tengamos la respuesta que esperamos. Puede ser. Puede ser que estemos pidiendo porque Dios solucione la situación en la que estamos y no recibamos una respuesta de Dios positiva. Puede ser que Dios nos diga que no. Puede ser que Dios no nos solucione el problema.
Pero igual, en medio de la oración, lo que sí estaremos haciendo es ejercitar nuestra paciencia. Lo que sí estaremos dependiendo del Señor, estaremos ejercitando nuestra confianza en Él en medio de la aflicción a través de la oración. Hermano, en medio de la aflicción, así el Señor nos responda como nosotros querramos, o nos diga que no, Él seguirá siendo nuestra fortaleza. Él seguirá siendo nuestro auxilio en las tribulaciones, nuestro pronto auxilio. Hay algunos pasajes de la Biblia que nos hablan de esa relación, aflicción, oración. Y yo quisiese citar por lo menos Job 33:26. Y aquel amigo de Job dice: orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Fíjense que Job 33:26 dice: orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Dios va a reaccionar a nuestra oración, mi amado hermano. Así diga que no, eso es una reacción de Dios. El Salmo 18:6 dice: en mi angustia, en mi aflicción invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y qué dice? Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Definitivamente, en medio de la angustia, el salmista oró y estuvo persuadido que Dios escuchó su clamor. Dice el Salmo 50:15: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Qué bueno, en este caso el salmista se le prometió ser librado de la angustia. Y como respuesta a esa liberación de la angustia, el salmista, ¿qué hizo? Le honró: y tú me honrarás. Salmo 91:15: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Qué lindo esto. Yo lo voy a repetir. Salmo 91:15: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. ¿Quién iba a estar con el salmista en la angustia? Dios. Dios. Continúa diciendo 91:15: lo libraré y le glorificaré. ¡Wow! Qué bueno es el Señor. Mi amado hermano, estos hombres se dieron cuenta que no estaban eximidos de la aflicción, pero recordaron que tienen un Dios en los cielos al cual pueden acudir. Mi amado hermano, en la aflicción es el tiempo de acudir al Señor. No hay ninguna otra opción. No hay otra salida que buscar. Solamente debemos ir en pos del rostro del Señor en nuestra aflicción. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Busque el rostro del Señor, está diciendo Santiago. Vemos ese ejemplo en nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, cuando Él estaba angustiado, ¿qué hizo? Oró. En medio de su angustia, mi amado hermano, nuestro Señor Jesús lo que hizo fue orar. Eso lo dice Lucas 22. Hebreos 5:7 dice una idea similar. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mi amado hermano, el autor de Hebreos dice que Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos a Dios, súplicas con gran clamor, con lágrimas, al que podía librarlo de la muerte. ¿Y sabe qué dice este pasaje de Hebreos? Fue oído a causa de su temor reverente. Él fue escuchado por Dios. ¿Cómo lo escuchó Dios?
lo libró de su situación. ¿Dios libró a Cristo de esa situación que lo angustiaba? No, tuvo que experimentar la cruz, pero Dios le sostuvo, Dios estuvo con él en todo ese sufrimiento hasta que él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y sin embargo, en esa misteriosa separación, Dios le levanta de los muertos. Dios le sostuvo, le dio fuerza para llevar todos los sufrimientos de la cruz hasta la muerte. Así Dios lo escuchó, no lo libró de la muerte. Pero el autor de Hebreos dice que lo escuchó, Dios escuchó a Jesús en su clamor. Dios respondió su oración. Mi amado hermano, no es que Dios no respondió, fue que Dios respondió como quiso. Dios el Padre hizo su voluntad, como bien oró Cristo: Señor, no se haga como yo, haz tu voluntad. Amado hermano, no necesariamente la respuesta de Dios en medio de nuestra aflicción debe ser sacarnos de la aflicción. Dios no puede responder dándonos fuerzas para vivir esa aflicción. Una vez más y más claramente, Santiago nos enseña que lo que debemos hacer no es pedir meramente por salir de la aflicción. Lo que debemos hacer es orar para que el Señor nos ayude a soportar la aflicción. Las aflicciones son parte de esta vida y tienen un propósito muy central en nuestra santificación y en el avance del reino. Tanto que el apóstol Pedro, como vimos en la clase, nos dice: sigan sus pisadas, ¿en qué? En el sufrimiento. Debemos entonces acompañar nuestras oraciones con expresiones de confianza a Dios. Oh Señor, sácame, por favor. No solamente sácame. Debemos acompañar nuestras oraciones con expresiones de confianza a Dios. Debemos acompañar nuestras oraciones con expresiones que reconozcan que Dios no se equivoca. Oh Señor, tú estás conmigo. Esto no es un error en la historia. Esto forma parte de tus decretos. Tú no te equivocas. Debemos acompañar nuestras oraciones en la aflicción con expresiones que reconozcan que Dios no tiene despropósito alguno. Debemos acompañar nuestras oraciones de peticiones por fortaleza para pasar piadosamente por la aflicción. Por fortaleza del Espíritu: Señor, fortaléceme. Dame la capacidad de soportar esta aflicción para tu gloria. Debemos acompañar nuestras oraciones con expresiones que nos ayuden a no murmurar contra Dios. Fortaleza para no murmurar contra otras personas. Fortaleza para soportar las pruebas piadosamente. Mi amado hermano, estás afligido. Ora al Señor para que te fortalezca, para que puedas pasar esa aflicción con piedad. Honrando al Señor. Honrando al Señor. Debemos orar a Dios en medio de la aflicción, pidiéndole la paciencia de la que estudiamos la semana pasada. Señor, lléname de paciencia. Señor, dame visión de la esperanza que tenemos. Ayúdame a recordar aquella esperanza. Ayúdame a recordar la gloria de la venida de Cristo. Dame paciencia. Señor, santifícame en medio de esta situación. Quita todo lo impuro que hay en mí en medio de esta situación. Purifícame, Señor. Nuestras oraciones en el medio de la aflicción deben estar llenas de esas cosas. Segunda de Corintios 12. Del 7 al 10. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Dice Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, fíjense la palabra de Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, Dios hizo algo. Dice él: me fue dado un aguijón, ¿en dónde? En mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, dice él, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y el Señor le respondió. ¿Qué le dijo al Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él era afligido por un aguijón, pero él sabía el propósito de ese aguijón, de eso que lo afligía. ¿Y cuál era el propósito? Que lo abofeteara para que no se enaltezca sobremanera. Y él le dijo: Señor, quítalo de mí. Por favor, Señor, 3 veces en específico: Señor, quita eso de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Ok, te lo quito, Pablo, sigue adelante. No, el Señor le respondió, pero le dijo: no, te vas a quedar con ese aguijón, porque quiero que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. De la misma manera, Dios no puede decir: no te voy a quitar esa aflicción que tienes con tu familiar, con tu esposo, con tu esposa, con la situación del país, con tu trabajo, porque quiero que te baste mi gracia y nada más. No quiero que te enaltezca sobremanera. Esa puede ser la respuesta de Dios. Y si el Señor quiere hacer eso con nuestras aflicciones, bendita aflicción, bendita tribulación. ¿Le pasó a Pablo, mi amado hermano? ¿Le pasó a Pablo? Si solamente oramos porque Dios quite la aflicción, no tenemos las prioridades correctas. Voy a repetir eso. Si solamente oramos porque Dios quite, para que Dios quite la aflicción, no tenemos las prioridades correctas. No es que no oremos por el que el Señor nos saque de la aflicción, no es eso. Sino que no oremos solamente por eso. ¿Ok? Santiago está interesado en que nosotros enfrentemos las pruebas con una actitud correcta y piadosa. Las aflicciones deben ser afrontadas con una actitud correcta y piadosa. Y piadosa, mi amado hermano. En lugar de quedarnos con una actitud de autocomiseración o de quejarnos y murmurar, Santiago nos dice: habla con Dios, ora a Dios. Ay, no, es que tengo todos años, tú por qué no has padecido esto, tú por qué no aguarás. Y la conmiseración, mi hermano, y esa aflicción tan terrible, y no ve a la persona: ¿hasta cuándo vas a seguir tú con lo mismo? No porque no se agrave lo que está pasando, sino por la actitud que tiene esa persona ante la aflicción. No, porque es muy difícil. No, pero es que no me alcanza. No, pero es que mira que pasó esto. No, pero es que me sigue doliendo. No nos quedemos solamente en eso, mi amado hermano. No nos quedemos en esa actitud de autocomiseración o de quejarnos y murmurar. Oremos para que el Señor nos fortalezca para afrontar nuestras tribulaciones y aflicciones con piedad. Haga oración. Seamos fieles a Dios en la aflicción. En ese tiempo, seamos fieles. ¿Cómo? Orando. Encomendándonos al Señor. Nuestro segundo punto. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Vemos claramente lo que hace Santiago. Él plantea algo importante. Santiago ahora presenta una cuestión distinta. Él va al otro extremo. Está manejando 2 extremos. Él habló de la tristeza y ahora habla de la alegría. 2 extremos. ¿Qué debemos hacer en la alegría? Cantar alabanzas. Pero, ¿de qué se trata esa alegría? ¿Qué quiere decir Santiago con esa alegría? Bueno, esta alegría no es sencillamente esas risas superficiales que se dan por cualquier cosa trivial. Un buen chiste, me reí. Vi algo, me reí. No. No es esa alegría de la que habla Santiago acá. Santiago está hablando de un sentimiento de bienestar que nos hace alegres, que nos pone alegres.
Santiago está hablando de sentirse bien, de saber que las cosas están bien, saber que las cosas andan bien. ¿Tiene alguno un sentimiento de bienestar? Bueno, cante alabanzas, dice Santiago. Cante alabanzas. Tristemente somos muy propensos al mal nuevamente. Esa alegría que sentimos cuando estamos bien podemos llevarla al exceso. Un exceso de algarabía, que es como el pecador celebra su amor al pecado haciendo fiestas de desenfreno. Los pecadores están alegres y hacen fiestas de desenfreno. Se va a un extremo. Llevan al exceso esa alegría que supuestamente ellos tienen. De hecho, alguien hablando de este pasaje pone como ejemplo de este exceso cuando los filisteos mandaron a llamar a Sansón para celebrar con Sansón entre ellos amarrados. Una fiesta de exceso y celebraron con Sansón amarrados como un trofeo para ellos. También él cita aquel momento en que Belsasar tomó las cosas sagradas del templo de Dios y celebró. Aquel Belsasar, aquel rey babilónico, que estando muy contento él, muy alegre, llamó a las 1000 personas más importantes del reino. ¿Y sabe qué hizo? Celebrar. Y cuando ya estaban todos borrachos, turulecos y toda la cosa, Dios se manifestó con poder en medio de ellos. Pero el punto es que estaban alegres y su alegría lo llevó al exceso, al punto de que mandó a buscar los objetos sagrados del templo, las copas, para que las personas importantes bebiesen en su borrachera en las copas sagradas del templo. Eso era en exceso, una alegría en exceso que lo llevó al desenfreno, un extremo equivocado. Cuando estamos celebrando y muy contentos, tenemos que tener cuidado, mi amado hermano. Cuídese de los excesos. Cuídese de los excesos. La gente lleva su alegría a los extremos, a los excesos. Terminan olvidándose de los demás. Como cuando una persona está muy alegre y es tu vecino y está celebrando y hasta las 5 de la mañana un domingo él está muy alegre, perfecto, qué bueno, me alegro contigo. Pero en tu exceso, en tu algarabía, llevaste tu celebración a que afectara a otras personas. Eso pasa. Terminamos olvidándonos de los demás. Pero no solamente en las alegrías excesivas terminamos olvidándonos de los demás, sino que también terminamos olvidándonos de Dios. El hombre, cuando las cosas salen como le quiere, cuando él quiere, tiende a olvidarse de Dios. Cuando las cosas le salen como quiere, no, ya estoy completo, satisfecho, no debo orar más, ya todo está bien. Deuteronomio 8, 10 al 15. Bueno, y un poquito más. Deuteronomio 8, 10. Vamos a ver este ejemplo importante. Fíjense esto. Deuteronomio 8, 10 en adelante. Dice Dios al pueblo de Israel, cuando lo saca del pueblo de Egipto y van ya a punto de tener una condición mucho más privilegiada. Dice el versículo 10 del capítulo 8 de Deuteronomio: y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Versículo 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordené hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Qué sinvergüenza.
sino acuérdate de tu Dios, de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer tus riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, dice Dios, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Mi amado hermano, es una tendencia del hombre, cuando alcanza bienes, estabilidad, un bienestar, a olvidarse. Y Dios, precisamente al saber eso, les advierte al pueblo de Israel. ¿Sabe qué es lo duro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El bienestar lleva al hombre a olvidarse de Dios. Dios sabía que eso iba a pasar, por eso le advierte. Un pastor dice, el estado de bienestar produce un ánimo que nos lleva a una confianza personal que es muy sutil y nos quita nuestros ojos de Dios. Cuidado, mi amado hermano, cuando estás alegre y te olvidas de Dios. En tu alegría, en tu bienestar, en tu sosiego, es momento de ser fieles al Señor. Fieles en todo tiempo. Por eso es que dice, ¿está alguno alegre? ¿Está alguno disfrutando de bienestar? Cante alabanzas. Cante alabanzas. No se olviden de darle la gloria a Dios. No nos olvidemos de exaltar el nombre de Dios, de mantener a Dios dentro de la prioridad de nuestras vidas. Aún en la abundancia, aún en la alegría. A pesar de la situación difícil, Dios ha permitido que muchas familias entre nosotros, o varias familias entre nosotros, sean prosperadas. Ya hayan entrado a una estabilidad. Quizás no la mejor, pero han entrado en alguna estabilidad. Te ruego, mi amado hermano, amada iglesia, que no te olvides del Señor cuando estés en bienestar. Sigue siendo fiel al Señor. Canta alabanzas a Él. Esta palabra alegre se traduce en hechos como tener buen ánimo. Es alguien que está bien, que se siente bien, que las cosas le salen bien, tiene buen ánimo. En el buen ánimo, Santiago te dice, alaba a Dios. Reconócele como el Señor. Entonces tenemos un recordatorio aquí de alabar a Dios. Reconócele como Señor. Alaba a Dios. Cuando las cosas vayan bien, tengamos cuidado. Disfrutemos el momento, pero no perdamos de vista que debemos ser fieles al Señor, aún en la alegría, en el buen ánimo. Debemos ser fieles. ¿Ok? Que lo que te lleve al buen ánimo siempre te conduzca a alabar a Dios y a bendecir su nombre. El hecho de nosotros poder disfrutar de alegrías debe llevarnos a recordar aquel por causa de quien podemos disfrutar. Si tú disfrutas hoy, es por causa de alguien que te dio la posibilidad. Si tú tienes paz hoy, es porque alguien logró esa paz por ti. Entonces, esa persona logró para ti el verdadero gozo. Acuérdate de Jesús. Acuérdate de Jesús en tu alegría, mi amado hermano. Nuestro mayor regalo es Cristo y Él tiene que ser la causa de nuestro gozo. De manera que nuestros cantos y alabanzas al Señor deben ser algo continuo entre nosotros. Cristo nos salvó. Ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí. Bendito sea el Señor por los siglos. Alabado sea su santo nombre. Así seremos fieles en todo tiempo, mi amado hermano. Recordando todas estas cosas. No es el propósito de Santiago decir que el que está triste no puede cantar alabanza. Pendiente, si tú estás triste, te corresponde orar. Tú estás alegre, no puedes orar, tienes que cantar alabanza. Ese no es el propósito de Santiago, ¿ok? No es el propósito. No quiere decir que la alabanza le corresponde solamente al que está alegre, no. Todos estamos llamados a alabar a Dios. Todos estamos llamados a alabar a Dios. Vemos en los salmos cómo personas tristes alababan a Dios. Vemos cánticos de lamentos. Lo que Santiago está haciendo es exhortarnos a que en toda condición, en toda circunstancia, seamos fieles al Señor. En toda circunstancia.
Nos enseña el Espíritu Santo que tengamos comedimiento en el tiempo de alegría, dominio propio en el tiempo de alegría. En el tiempo de bienestar, concentrémonos en darle la gloria a Dios en alabanza. Hermanos, debemos cantar a Dios. Debemos cantar a Dios. Cante al Señor. Debemos alabar a Dios porque hay algo que, a pesar de las circunstancias, a pesar de las aflicciones, produce un gozo profundo y eterno en nosotros. De manera que el cristiano siempre tiene una razón para contentarse. El cristiano siempre tiene una razón para alegrarse, para estar de buen ánimo. Cristo nos salvó, Él reina, alabamos al Señor. La alabanza entonces forma parte del estilo de vida del creyente. Cantar alabanzas a Dios forma parte de nuestro peregrinaje de felicidad, de fidelidad al Señor. Conocía de una buena maña, como digo yo, una buena maña de algunas hermanas que dentro de su planificación diaria y sus oficios de casa incluían, bueno, a esta hora voy a cantar un canto al Señor. Y mientras estoy haciendo esto voy a cantar al Señor. Luego a esta hora pongo un recordatorio que me lleve a orar al Señor. Y planificaban en su día cantar al Señor. Qué bueno es eso. No es una mala costumbre, es una buena costumbre. Entonces también podemos nosotros planificar en nuestro día, en esta hora voy a cantar al Señor. Voy a tomarme estos 5 minutos para rendir adoración y alabanzas al Señor a través de cánticos. Es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Ahora yo pregunto, mi amado hermano, ¿cuándo tú tuviste un tiempo fuera de la iglesia en el que te viste cantando, alabando a Dios solo? ¿Cuándo fue la última vez que te viste cantando, alabando al Señor tú solo? No aquí en la iglesia, solo, en intimidad. Mi amor, mi hermano, ese tiempo debe ser la expresión de lo que internamente está en nuestros corazones. Un corazón alegre y gozoso porque lo salvó el Señor Jesús. La Biblia nos exhorta en muchas partes a gozarnos siempre en el Señor. Romanos 12:12 dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y miren cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Alégrense en la esperanza, y hemos estado hablando de paciencia, de esperanza. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, dice Romanos 12. Perseveren en la oración. El mismo Espíritu Santo está inspirando. De manera que debemos cuidarnos de cantar al Señor por mera costumbre, mi hermano. Aun cuando venimos al culto de adoración, cuídate de no cantar al Señor por costumbre. Bueno, porque forma parte de la liturgia nada más. No. Santiago, que no quiere que sus oyentes terminen cantando con corazones fríos, tomando los cánticos de alabanza como amuletos o meros requisitos que te hacen parecer cristiano. Santiago no quiere que tú cantes puro por costumbre, sin degustar el valor de las letras, sin dar cabida a la amonestación, consolación y ánimo en los himnos, en las alabanzas, sin ser movidos a una adoración genuina y una exaltación de Dios desde nuestros corazones. Santiago no quiere, como pasó con la oración, que tomemos los cánticos de alabanza como un simple acto superficial. De manera que ora al Señor para que te ayude a concentrarte cuando estás cantando al Señor. Que nuestros afectos sean dominados por la palabra de Dios. Que seamos afectados profundamente cuando cantamos considerando la letra de esos hermosos himnos. Si tú ves que estás cantando frío y tu mente está, no sé, en el almuerzo de más tarde, en que tienes calor, en que tienes frío, en que estás parado, en que estás sentado, ora al Señor para que te perdone y para que te ayude a estar concentrado y sacarle provecho a esos cánticos de alabanza al Señor. El cantar alabanza debe ser la respuesta de un corazón que está convencido y afectado profundamente por Dios, donde reconoce que todo buen ánimo, que toda buena situación, que toda alegría proviene de Dios. Debemos cantar, mi amado hermano, porque reconocemos que Dios es digno de nuestra adoración en todo momento
y más cuando nos ha librado de la aflicción. Bendito sea el Señor. Cantamos alabanza. El cántico debe ser una marca en la vida del cristiano. Salmo 108:1. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria, dijo el salmista. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Santiago, seguramente dicen estos hermanos, o decimos nosotros, ¿qué haremos mientras esperamos pacientemente, mientras ejercitamos nuestra paciencia? ¿Qué hacemos, Santiago? Bueno, Santiago responde, si estás afligido, a oración. Y si estás alegre, canta alabanza. Sea cual sea tu situación, sea cual sea la situación que estemos pasando, según la providencia divina debemos ser fieles a Dios, mi hermano. Fieles a Dios. En momentos de profunda aflicción, seamos fieles a Dios en oración íntima y personal, allí ante el trono de la gracia, rogando a Dios sabiduría, fuerza y piedad en las pruebas. En los momentos de buen ánimo, en el momento de alegría, de bienestar, bueno, redundemos en cánticos de alabanza, reconociendo que Dios es quien nos ha dado ese gozo. Él nos los ha dado. Seamos fieles, dándole la gloria a Él, quien nos ha librado de grandes aflicciones. Cantemos al Señor con alabanzas, porque nuestra alegría tiene su nombre. El gozo del creyente tiene el nombre de Cristo. No importa si canta bonito o feo, si proyectas la voz o no, si entonas o no, eso no es una excusa. Canta a tu Señor. Nuestra fidelidad a Dios no debe depender de los vientos de este mundo. Siempre hemos de estar firmes, anclados al Señor, sea cual sea nuestras circunstancias. Fieles en la aflicción a través de la oración. Fieles en las alegrías a través de las alabanzas. Mi amado hermano, no te excuses tras tu sufrimiento. No te excuses tras la estabilidad y bienestar que tienes. Mantén a Dios en su justo lugar. Mantén a Dios en el justo lugar que Él solamente se merece. Él se merece toda la gloria. Seamos fieles en todo momento. El Señor nos ayude. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por enseñarnos tan específicamente qué hacer en la aflicción, en la alegría. Gracias porque tú quieres definitivamente conducir íntima, detalladamente toda nuestra vida, Señor, para que te honremos y seamos fieles en toda circunstancia. La aflicción, ayúdanos a verla bíblicamente y a orar, a rogar por lo que tú quieres que nosotros roguemos, conforme a tu voluntad. Las alegrías y el bienestar que en tu providencia nos permitas disfrutar, Señor, te ruego. Permítenos abordarlos con cantos de alabanza y de adoración a ti, Señor. Y que nuestra vida sea reconocida por ser cantores que se deleitan en exaltar las bondades del carácter, los atributos del Dios eterno, del que vive por siempre. Cristo Jesús, gracias por ser nuestro gozo. Nuestra alegría tiene tu nombre, Señor Jesús. Y en tu nombre oramos. Ayúdanos a aplicar tu palabra. Te lo ruego en Cristo Jesús.